Todas estas reflexiones pues giran en torno a, a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios que se nos ha revelado en Cristo. Cristo nos ha revelado el rostro del Padre y del Padre misericordioso. En este año de la misericordia en que estamos, pues nos acercamos a ese corazón lleno de ternura y de amor misericordioso de Dios, del que queremos también nosotros beber para obtener curación y salvación para nuestras heridas y nuestros pecados, para nuestra vida cristiana. Y hoy pues vamos a hablar de algo que nos puede ayudar a descubrir mejor quién es Dios y cómo no es Dios. Creo que es algo precioso que nos puede ir ayudando en este primer adentrarnos en el tiempo de Cuaresma. Pues sabéis que había un monje británico en la época de San Agustín, siglo IV, que se llamaba Pelagio. Pelagio protagonizó una de las herejías más conocidas de los primeros siglos, que se ha dado a llamar con el nombre de su autor, el pelagianismo. Pelagio arrastraba a la gente con fuerza y tuvo un gran éxito en tiempo de San Agustín, porque tenía un principio que se nos cuela enseguida y que atrae. Era doble el principio. Primero decía, todo hombre puede llegar a cualquier santidad que se proponga llegar. Esto nos amenaza, en realidad es una trampa, suena atractivo, pero en el fondo es una trampa, porque si uno no ha llegado a la santidad, es porque uno no se lo ha propuesto, porque podría haber llegado, por tanto, es porque yo soy un perezoso y no me he puesto a ello. Si cada uno puede llegar a la santidad que uno quiera y yo no llego, esto es una denuncia para mí. Es un primer error, pero evidentemente era un eslogan muy atractivo. La segunda parte de su principio decía que ese grado de santidad lo alcanzamos solo con nuestro propio esfuerzo. Esto ya nos suena peor y ya nos damos cuenta de cuál es el error, porque en las cosas de Dios nada puede hacerse solo por nuestro propio esfuerzo. Pero lo primero, que uno puede proponerse llegar a la santidad que quiera, ya es también erróneo. El Señor a cada uno le llama a su propia santidad. No podemos decir, yo puedo llegar a cualquier grado. Yo voy a ver si llego a la quinta morada de Santa Teresa, a la sexta, a la séptima o más aún que ella. No, eso no es verdad. La santidad es un don de Dios. Dice Jesús que el Padre será quien dé el lugar a cada uno, a la derecha o a la izquierda. Dar el lugar a la derecha o a la izquierda no es mío, sino del Padre, el cual da a cada uno su puesto, ¿no? Le dijo Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, que recordáis que le pidieron sentarse en el cielo a su derecha y a su izquierda. Pero luego viene lo segundo, santificarnos con nuestras propias fuerzas. Claro que tenemos que aplicarnos, trabajar, hacer penitencia, centrarnos en ello, poner todas nuestras fuerzas, pero la santidad es un don de Dios y es por su gracia que la obtenemos. Lógicamente Pelagio no entendía el sentido de la oración. A él no le hacía falta, porque como todo es cuestión de esfuerzo, pues no necesitaba rezar, no tenía que preocuparse de rezar, no consideraba que tuviera que confesarse de no rezar, porque como todo era cuestión solo del propio esfuerzo, ni siquiera para él la redención de Jesús salva. Para él, lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección era un modelo, enseñarnos cómo salvarse, como un modelo, pero que cada uno siga a Jesús con sus fuerzas. Cada uno se tiene que salvar. Y por fin, no admitiendo la oración de petición, pues Pelagio en cambio admitía la oración como un esfuerzo psicológico, como algo que a veces se nos cuela en nuestra oración, como un camino de dominarnos psicológicamente para controlar nuestras distracciones, para concentrarnos mentalmente, etcétera, que todas estas cosas a veces también a nosotros se nos pueden meter. Lo mismo la idea de que nosotros de alguna manera somos los que tenemos que llegar a Dios, ¿no? Una idea errónea, porque es Dios el que ha venido a nosotros. La Escritura dice que Dios habita en una luz inaccesible, dice la carta a Timoteo. ¿Pero esto quiere decir que Dios esté lejos de nosotros? Pues evidentemente no. Lo específico del cristianismo, que lo diferencia de todas las demás religiones, es que no es un intento del hombre de llegar a Dios, sino que el cristianismo es el venir Dios al encuentro del hombre. El cristianismo no es un conjunto de ideas estructuradas en un libro que tengamos que seguir. El cristianismo es un acontecimiento
la revelación de Dios en la persona de Jesucristo que ha entrado en la historia. Él es el que ha venido a nuestro encuentro. No tenemos un Dios lejano e inaccesible. Son dos conceptos distintos. Estar lejos y ser inaccesible no es lo mismo. Y esta es una de las cosas que deformamos. Podemos deformar mucho la imagen de Dios porque tenemos un conocimiento limitado. El concepto de lejos y de cerca no es lo mismo que el concepto de accesible e inaccesible. Dios está muy cerca de nosotros. Está llamando siempre a la puerta. Lo que pasa es que yo no puedo entrar en Él. Él es el que me abre la puerta. En este año de la misericordia, Él nos ha abierto la puerta santa, que es Cristo, para que la crucemos, experimentando en su amor y su perdón. No puedo abrir yo la puerta, Él me la abre. Yo no puedo entrar a Él, sino que Él es quien me deja entrar, pero está muy cerca y me llama y quiere que entre y solicita que le escuche, que atienda su llamada. Por cercanía de Dios entendemos su proximidad no solo porque Dios es quien es, no meramente en el orden del ser, sino también afectivamente. Dios está cerca afectivamente, nos invita, nos llama, está en el fondo de nuestro ser invitándonos. Dice la Escritura, la palabra de Dios está muy cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Cúmplela y vivirás en la tierra que tu Padre Dios te ha querido dar. Entonces, yo con mi esfuerzo no puedo entrar ni un milímetro en Dios, pero no puedo, ¿no? Puedo saber que Dios merece de mí actos de adoración, de reverencia, de amarle, de responderle, pero no puedo entrar en Él. Esto no nos debe admirar, porque nos pasa con Dios como con las personas. Nadie puede entrar en una persona humana, ¿no? Puedo llamar a la puerta, pero nadie puede entrar en el corazón del otro a la fuerza. Pues con Dios ocurre igual. Él es el que me admite a su intimidad. Esto vale más incomparablemente de Dios, que es inaccesible a nosotros, e incluso de nuestro esfuerzo humano. Dios habita una luz inaccesible. Aunque ese Dios, aun siendo inaccesible al hombre, siempre nos llama al corazón, para que pasemos y entremos a su intimidad. Entonces, ¿cómo nos habla Dios al corazón? Pues Juan Pablo II hace, la Iglesia en su tradición, su magisterio siempre, pero Juan Pablo II, que escribió una encíclica preciosa sobre la misericordia de Dios, que se llamaba Dives in Misericordia, que quiere decir ricos en misericordia, distinguía. Primero, Dios nos habla a través de la creación. La creación viene a ser como signo de la presencia de Dios que rodea al hombre de su cuidado, de su providencia. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios se nos da a conocer mediante las cosas que Dios ha creado, mediante lo que Él ha hecho. Este conocimiento de Dios, sin embargo, es primario. No se llama visión de Dios. En cierta manera, incluso, la creación nos habla de Dios, pero no es un conocimiento interno de Dios. Algo así como que con las personas yo puedo llegar a conclusión de ciertas cualidades de la otra persona cuando le veo cómo hace, cómo actúa, cuando veo sus obras y sus talentos. Pues conozco una obra que ha hecho un arquitecto, deduzco que es un hombre de talento y que es inteligente, pero no le conozco por dentro. Pues con Dios en la creación ocurre igual. Conocimiento, habitualmente en el lenguaje humano y en el lenguaje bíblico, suele significar un conocimiento interno, personal, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿conoces a tal persona? Pues lo conozco de vista, pero no trato con él, no lo conozco por dentro, nunca hemos hablado. Bueno, pues ese conocimiento de la creación es un poco así, es más pobre. No se puede llamar estrictamente conocimiento de Dios en sentido bíblico. Lo que nos da a conocer a Dios es, en segundo lugar, la revelación. Dice Juan Pablo II, su revelación. Porque Dios, como decía antes, es quien ha salido a nuestro encuentro, que ha venido al mundo a darse a conocer y a llamarnos. Ese Dios habla al hombre de una manera distinta, y ya no solo por el camino de la creación, sino revelándose en persona y haciéndose presente en medio de nosotros, en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios ya se revelaba de dos maneras. Primero, indudablemente, pues en su majestad, ¿no? Aparece Dios en su majestad inaccesible,
cuando se presenta a Moisés en el episodio de la zarza, ¿no? Y le dice, el terreno que pisas es santo, descálzate, no te acerques, mantén la distancia, ¿no? Dios es inaccesible, pero se da a conocer. Aunque es inaccesible, se revela, se da a conocer. Nos hace sentir su inaccesibilidad y su majestad, pero a la vez se nos da a conocer. El Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos revela así. Y en segundo lugar, también en el Antiguo Testamento al mismo tiempo, aunque aparece como un Dios majestuoso, se pone en relación de amor con nosotros. Y esto es lo que nosotros pues no podíamos imaginar y a lo que por desgracia a lo mejor a veces nos hemos acostumbrado tanto que no paramos a pensar. Esa revelación aparece pues con el amor de Dios al hombre y es el gran punto de la revelación. No nos revela su majestad interior, que no nos sorprende, porque en cierta manera esperamos que Dios sea grandísimo, ¿no? Cuando se nos presenta un Dios trascendente, impasible, al que no le llega el comportamiento del hombre, pues nos parece algo normal, porque transportamos a Dios los ideales que nos formamos del hombre, ¿no? Con esa idea propia de la filosofía estoica, ¿no? De un ser impasible, que está por encima de todo, que no sufre, que no siente ni padece, que todo lo domina, que nos sobrepasa, ¿no? Bueno, pues igual que pensamos así a veces, igual que así pensaban los estoicos, pues también Dios así, ¿no? Un Dios apático, que no sufre, que no le afecta nada, que si se revela como un Dios todopoderoso y grande, pues no nos extraña, porque parece lo normal. Esto es proyectar en Dios la imagen del hombre, ¿no? Lo que decimos, esto es un antropomorfismo, perdón por la palabra, ¿no? Proyectar en Dios las cosas que pensamos del hombre, ¿no? La gran sorpresa, en cambio, es que lo que Dios nos ha revelado es su preocupación constante por nosotros, el amor que nos tiene. Decía Juan Pablo II, conocemos a Dios sobre todo en su relación de amor hacia el hombre. Y esto nos sorprende, ¿no? El hogar íntimo de Dios está lleno de preocupación y de amor por ti en concreto, por mí, en lo personal, ¿no? Es nuestro caso, nuestra vida. Lo que nos revela Dios es su preocupación por cada uno de nosotros. En la revelación, finalmente, después del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se da la plenitud de quién es Dios, se da a conocer por completo en la persona de Cristo. No solo no es un Dios que esté por encima de todo, al que no le afecte nuestra vida, no solo es un Dios que se preocupa siempre por nosotros, sino que es un Dios que se ha hecho como nosotros para darnos a conocer todo su ser, para abrirnos su interior, para llamarnos a su amistad y para darnos todo su amor, ¿no? Cristo es la plenitud de la revelación, la cumbre de la revelación. Y ahí lo íntimo de Dios, lo que para nosotros estaba escondido, se nos ha dado a conocer, se nos ha abierto, se ha hecho visible su intimidad. Por ese camino que Él ha escogido, el camino de, siendo persona divina, tomar nuestra naturaleza humana. Y Jesús en su humanidad expresa lo que es interiormente como persona divina, como Dios. Escuchamos a Jesús que dice, el que me ve a mí ve al Padre, ve a Dios mismo en mí. Pues la persona divina, que es Jesús, se está expresando a través de los sentimientos, de los actos, de las palabras y de las obras de su naturaleza humana. Es el gran misterio incomprensible para nosotros, que la personificación del amor de Dios al hombre, ¿no? La revelación de Dios personificada, ¿no? Y esto se explica, pues, cómo el amor de Dios se ha hecho visible a través de las acciones de Jesús, de los milagros que Él hacía, de las palabras que decía, de cada gesto, de cada acción, ¿no? De cada mirada, de cada bendecir a los niños, de cada abrazar a los pobres, ¿no? Todos sus gestos, todas sus obras y palabras, pero sobre todo con su presencia, con su persona, su manifestación entre nosotros. En ese gesto de Dios que viene a nosotros, que se inclina a nosotros para curarnos, enviándonos al Hijo, ¿no? Palabras que dice Jesús, con las que habla de lo que es el Padre, palabras con las que nos habla de lo mucho que nos ama, palabras con las que nos explica a través de las parábolas el proyecto de Dios,
como las parábolas de la misericordia, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, ¿no? En verdad, Jesús, cada vez que hablaba, cada vez que habla, cada vez que actuaba, cada vez que actúa, nos está revelando al Padre Dios, el amor de Dios Padre. Lo que nosotros no podíamos alcanzar con nuestra inteligencia, lo que no alcanzaríamos solo con lo que decía el Antiguo Testamento, se nos ha entregado personificado en Jesús, en la misericordia de Dios que Cristo nos ha revelado. Juan Pablo II decía en esa encíclica, la misericordia de Dios en la historia tiene un nombre, Jesucristo. Pues mañana veremos, en Cristo y por Cristo se nos revela lo íntimo del Padre, lo conocemos, evitando todas las deformaciones que proyectamos en Dios. Hay que evitar poner en Dios cosas que Dios no es. Mañana pondremos algunos ejemplos un poco graciosos, pero también muy reveladores de cómo a veces deformamos lo que Dios es, lo que pensamos de Él y ponemos en Él, con lo que frecuentemente nos equivocamos. La misericordia de Dios en la historia tiene un nombre que es Jesucristo.